El hombre más poderoso de toda la mafia italiana jamás habría imaginado que terminaría conduciendo en secreto por las calles de Milán a medianoche, siguiendo a la hija de 3 años de su ama de llaves. Solo quería asegurarse de que la pequeña llegara sana y salva a su departamento. Pero en el instante en que la puerta de aquel humilde apartamento en las afueras de la ciudad crujió al abrirse bajo la luz pálida y amarillenta de un farol, lo que Alejandro Moretti vio dentro hizo que el hombre capaz de hacer temblar a todo el bajo mundo se quedara paralizado entre las sombras, con lágrimas rodando por su rostro de piedra. Y desde ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma. 4 meses antes de aquella noche decisiva, la historia ya había comenzado a escribirse en silencio. Alejandro Moretti tenía 37 años. Sus ojos eran del color de las tormentas de invierno, un gris azulado y frío que no se había suavizado en 3 largos años. Llevaba el cabello negro peinado hacia atrás, al viejo estilo milanés, y vestía trajes de 3 piezas confeccionados por la misma sastrería de Vía Monte Napoleone, que antes había vestido a su padre. Cada botón, cada costura, cada pliegue del forro de seda era elegido con la misma precisión que ponía en todo lo demás en su vida. Era el hombre más poderoso de toda Italia. Controlaba el puerto de Milán, los casinos privados a lo largo de la costa de Mónaco, y una red de transporte que se extendía por todo el norte de Italia como una telaraña. En el bajo mundo nadie pronunciaba su verdadero nombre. Lo llamaban simplemente el silencio. Porque quienes se atrevían a actuar en su contra desaparecían sin dejar rastro, sin cuerpo, sin siquiera un rumor. Su propiedad se alzaba sobre las colinas verdes del lago de Como. Una mansión de mármol blanco de 3 pisos con 32 habitaciones. Una fuente de piedra murmuraba suavemente en el patio interior, día y noche, como intentando llenar el silencio que se había instalado sobre la casa. 5 autos esperaban en el garaje. Un Rolls-Royce Phantom, un Ferrari, un Maserati, una Range Rover blindada y un viejo Alfa Romeo que había sido de su padre, conservado en perfectas condiciones aunque casi nunca lo conducía. Tenía todo lo que un hombre podría desear. Y sin embargo, 3 años atrás, en una tranquila mañana de domingo, todo lo que alguna vez le había importado le fue arrebatado. Isabela, su esposa, tenía 33 años. Chiara, su hija, apenas 5. Habían salido de la propiedad esa mañana rumbo a la pequeña iglesia en las afueras del pueblo, vestidas en tonos pastel suaves, con sus risas todavía resonando en los pasillos de mármol, cuando se cerró la puerta del auto. 20 minutos después, una bomba plantada por una familia rival convirtió esas risas en silencio para siempre. Desde aquella mañana, nadie tenía permitido entrar al cuarto de Chiara. La muñeca de porcelana seguía descansando sobre su almohada. El pequeño vestido rosado seguía colgado con cuidado en el armario. La puerta había sido cerrada con llave desde afuera el día del funeral, y Alejandro jamás había vuelto a cruzar ese umbral. El cuarto de Isabela permanecía igual, intacto, inalterado, con el frasco de perfume Chanel todavía sobre el tocador, como si su dueña pudiera regresar en cualquier momento. Alejandro cenaba solo en una mesa de 12 metros de largo, con una única copa de vino tinto por compañía. No sonreía. No hablaba con el personal más de lo estrictamente necesario. Trabajaba en su despacho hasta las 2 de la madrugada, y cuando el cansancio finalmente lo vencía, no subía a su habitación. Dormía vestido en el sofá de cuero de su estudio, con una mano apoyada en el brazo del mueble, como si custodiara algo que ya no estaba ahí. Fue en ese palacio silencioso, 4 meses antes de aquella medianoche decisiva, que un alma nueva cruzó por primera vez la entrada de servicio. Lorenzo Blanco, el mayordomo principal de la propiedad Moretti, tenía 60 años. Había servido a la familia durante 30, desde que Alejandro era un niño que corría descalzo por esos mismos pasillos de mármol.
Su cabello plateado siempre estaba peinado con esmero, su uniforme negro siempre impecable, su espalda siempre erguida aun cuando le dolían las rodillas en los inviernos del lago. Había visto llegar a Isabela como joven novia. Había cargado a Chiara en brazos el día que volvió del hospital, y había llorado en soledad, encerrado en su cuarto, la mañana del funeral. Aquel otoño, Lorenzo dio la noticia de que Marta, el ama de llaves que había servido a la familia durante 18 años, se retiraba para cuidar a su hermana enferma en Bolonia. Había que encontrar un reemplazo, discreto, respetuoso, alguien que entendiera que en esa casa el silencio no era solo una norma, sino una forma de vida. Se llamaba Sofía Romano. Tenía 29 años. Su cabello castaño estaba recogido con cuidado en la nuca, y sus ojos tenían el tono cálido de la miel bajo la luz. Su rostro estaba pálido por demasiadas noches sin dormir. Pero había algo en su mirada que no se doblaba, un acero silencioso que Lorenzo reconoció en el instante en que ella cruzó la puerta. Llegó aquella primera mañana con una pequeña maleta en una mano y una niña en la otra. Sofía se disculpó 2 veces, luego una tercera. Prometió a Lorenzo que encontraría una niñera en una semana. Su voz era baja, avergonzada, pero jamás suplicante. Simplemente necesitaba el trabajo. La niña tenía 3 años. Se llamaba Emma. Su cabello castaño y rizado caía alrededor de su carita como una nube suave. Y sus ojos eran enormes, 2 castañas húmedas que observaban el mundo con una ternura que no correspondía a una criatura tan pequeña. Vestía un vestido de algodón descolorido que alguna vez había sido blanco, y en sus brazos sostenía una muñeca de trapo remendada al menos 5 veces, cada parche de un hilo distinto: rosa, azul, amarillo, gris y una línea desigual de rojo. Cuando le informaron a Alejandro que una niña había entrado a su casa, su mandíbula se tensó. Dio una sola orden, en voz baja, sin levantar la vista de sus papeles. La niña debía mantenerse lejos de las habitaciones principales, lejos del 3er piso, lejos de la puerta de Chiara. Emma obedeció como si siempre hubiera conocido esas reglas. Se sentaba en un banquito de madera en un rincón de la cocina, las manos cruzadas sobre el regazo, la muñeca apoyada en las rodillas. A veces tarareaba en voz baja una melodía lenta y triste, que no pertenecía a ninguna canción infantil que Lorenzo hubiera escuchado jamás. Durante días, Alejandro tomó la costumbre de dar un rodeo por el pasillo largo para evitar la cocina. Pero una tarde, sediento y cansado, entró sin pensarlo. Emma levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él, claros, sin miedo, apenas curiosos. Alejandro apartó la mirada de inmediato, el corazón latiéndole de un modo extraño en el pecho, y se dijo a sí mismo, mientras regresaba deprisa a su estudio, que era solo una niña y que no permitiría que lo perturbara. Durante las primeras 2 semanas, Alejandro intentó fingir que ella no existía. Se decía que la niña era asunto de Sofía, no suyo. Él era el silencio. Había ordenado que hombres desaparecieran con menos deliberación de la que ahora dedicaba a evitar a una niña pequeña con un vestido descolorido. Pero una casa de 32 habitaciones no es lo bastante grande para esconderse de una criatura que se mueve como un susurro. Comenzó a notar cosas, aunque no quisiera. Notó que Emma jamás tocaba nada sin pedir permiso primero. Ni un libro en el estante bajo, ni un cojín en el sillón de la sala, ni siquiera una hoja caída que el viento había llevado hasta el escalón de mármol de la entrada del jardín. Se arrodillaba junto a ella, miraba a quien tuviera más cerca y esperaba autorización con esos 2 enormes ojos color castaña. Notó que le decía gracias a Rosa Vitelli, la cocinera, por cada pequeñez. Un vaso de agua simple, una servilleta, una manzana cortada en 4 trozos cuidadosos. La palabra salía suave y completa, como si se la hubieran enseñado no con instrucciones,
sino observando a alguien que de verdad la sentía. Notó las melodías que tarareaba. No eran las canciones alegres de la infancia. Eran lentas, en tono menor, desconocidas para él. Canciones viejas, quizás canciones que alguien le había cantado alguna vez en cuartos oscuros y con el dinero escaso. Notó que jamás pedía dulces. Rosa, que había criado a 3 hijos propios, comenzó a dejar un platito de galletas sobre la mesa de la cocina cada tarde. Emma las miraba como otro niño podría mirar la luna, con asombro, pero sin ninguna expectativa de tocarla. Y notó que nunca corría por los pasillos. Caminaba con pasitos cuidadosos pegada al borde de cada corredor, como temiendo que sus zapatos dejaran una marca sobre el mármol pulido. Una tarde, al pasar frente a la cocina, Alejandro escuchó la voz de Rosa, baja y preocupada, hablando con Lorenzo. Esa niña no es como una criatura de 3 años. Se comporta como si ya hubiera vivido 40. Alejandro se detuvo. Se recostó contra la pared fría del pasillo y cerró los ojos. Recordó a Chiara, que reía tan fuerte que hacía vibrar las lámparas de araña. Chiara, que pedía helado cada tarde de verano. Chiara, que corría descalza por esos mismos pasillos señalando cada juguete en cada vitrina de Vía de la Espiga. Chiara había vivido como una niña porque nunca había conocido el hambre. Nunca había conocido el precio de un vestido de algodón, ni el peso de las lágrimas de una madre escuchadas a través de una pared delgada por la noche. Emma se comportaba como si hubiera aprendido, muy pronto, que el mundo no le debía nada. Eso lo perturbaba. Lo perturbaba porque lo reconocía. Porque era el mismo silencio que él había aprendido a llevar la mañana después del funeral. Hay un tipo particular de duelo que convierte a los niños en pequeños adultos y a los adultos en hombres vacíos. Alejandro lo reconocía porque cargaba el mismo silencio. Era un martes por la tarde, a finales de octubre, y Milán se ahogaba en lluvia. El agua caía en largas cortinas plateadas sobre los altos ventanales de la propiedad Moretti, y toda la ciudad más allá de las colinas de Como había desaparecido entre la niebla y la luz amarilla de los faroles. Alejandro había vuelto más temprano de lo habitual. La reunión con sus capos había sido tensa y breve. Una disputa amarga por territorio en el puerto. Viejos rencores subiendo a la superficie como aceite sobre el agua. La había terminado con 3 palabras pronunciadas en voz baja, que nadie se atrevió a cuestionar, y había conducido de vuelta a casa entre la tormenta. Se desabrochó el abrigo mojado en el vestíbulo de mármol, y se lo entregó a nadie, porque nadie lo esperaba. Caminó por el largo corredor hacia su estudio, sus pasos silenciosos sobre la alfombra, cuando notó algo extraño. La luz de la cocina seguía encendida, pero no había ruido, ni el tintineo de platos, ni el zumbido de una tetera. Solo silencio. Aminoró el paso. Se detuvo justo afuera de la puerta de la cocina, y entonces escuchó su voz. Sofía, baja, temblorosa, casi quebrándose. «Señor Bruno, por favor, deme 2 semanas más. Sé que la renta subió. Lo he intentado, se lo juro, lo he intentado. No, por favor, no nos ponga en la calle. Emma es todavía tan pequeña. Sí, entiendo. Encontraré la manera. La llamada terminó. Escuchó el pequeño sonido de una silla al ser arrastrada. La escuchó sentarse. Escuchó la respiración cuidadosa y entrecortada de una mujer tratando de no hacer ningún ruido. Alejandro miró por el resquicio donde la puerta no había cerrado del todo. Sofía se había doblado sobre la mesa de madera de la cocina. Su rostro estaba hundido entre sus manos encallecidas. Sus hombros delgados temblaban, pero no había sonido. En el rincón de la cocina, en el pequeño sofá gastado donde Rosa a veces descansaba los pies, Emma dormía. La muñeca de trapo estaba metida bajo su barbilla.
Su pequeño pecho subía y bajaba en el ritmo constante de una niña que no sabía que su madre se estaba desmoronando a 3 metros de distancia. Sofía lloraba sin sollozar, sin gemidos, solo la caída lenta y silenciosa de las lágrimas sobre la madera de la mesa, una tras otra, como lluvia que encuentra una piedra. Era el llanto de una mujer que había aprendido, en muchas noches largas, que un hijo jamás debe ser despertado. Alejandro permaneció inmóvil en el pasillo oscuro. No podía moverse. Conocía ese rostro. Lo conocía como un hombre conoce su propio reflejo. Era el rostro de alguien ahogándose en silencio. Era el rostro que él mismo había visto cada mañana en el espejo durante 3 largos años. Dio un paso atrás, luego otro, sin hacer ruido. Se dio vuelta, caminó hasta su estudio y cerró la puerta tras de sí. Sirvió una copa de vino tinto y no la bebió. Se sentó en el sillón de cuero frente a la chimenea y observó las llamas moverse. Y él mismo no se movió durante mucho tiempo. No durmió esa noche. La lluvia cesó cerca de las 4 de la madrugada. Y Alejandro vio el fuego del hogar apagarse hasta convertirse en ceniza gris. A las 6, sin decidirlo del todo, se levantó del sillón de cuero, subió las escaleras y se detuvo junto a la ventana alta del pasillo del segundo piso que daba hacia los jardines del este. El amanecer todavía era gris. Una luz pálida y delgada apenas comenzaba a levantar el borde del cielo sobre las colinas de Como. La neblina se extendía baja sobre el pasto húmedo, y en esa media luz vio una pequeña figura moviéndose por el césped. Emma. Llevaba un viejo suéter de lana que le caía casi hasta las rodillas, demasiado grande, probablemente de su madre, de hacía muchos años. Sus pies estaban descalzos sobre el pasto frío y mojado. Caminaba sin dudar hacia el rincón oriental del jardín, hacia el jardín de girasoles de Isabela. Durante 3 años, nadie tenía permitido acercarse a ese rincón de la propiedad. El propio Lorenzo había dado órdenes discretas a cada jardinero, cada empleada, cada visitante. No acercarse, no mirarlo, no hablar de él. Alejandro había cerrado ese jardín la semana después del funeral, cerrando con sus propias manos el portón de hierro oxidado. Vio a Emma empujar el portón oxidado con su hombro pequeño. Cedió con facilidad. No lo habían aceitado en 3 años, pero tampoco lo habían reforzado. El jardín que apareció detrás de ella era una ruina. La maleza había crecido hasta la altura de las rodillas de un hombre adulto. Las estacas de madera que alguna vez habían sostenido los altos girasoles de Isabela se habían pudrido y caído de lado, algunas convertidas en astillas negras, medio enterradas en la tierra. La banca de piedra donde Isabela solía sentarse con su libro por las tardes estaba cubierta por una gruesa capa desigual de musgo. Pequeños brotes silvestres habían comenzado a crecer entre los antiguos arriates, sin invitación. De los girasoles mismos solo quedaban unos cuantos tallos negros y secos, y las semillas dispersas que habían caído a la tierra durante 3 largos veranos, sin que nadie les diera razón alguna para germinar. Emma entró como si ya hubiera estado allí muchas veces antes. No miraba la ruina, miraba solo la tierra. Se arrodilló junto a uno de los arriates vacíos y colocó su muñeca de trapo con cuidado en el suelo a su lado, acomodando su pequeña cabeza como quien recuesta a un amigo a descansar. Luego sacó del bolsillo profundo de su suéter de lana un pequeño vaso de estaño abollado de un lado. Caminó despacio hasta la vieja fuente de bomba manual en el borde del muro, llenó el vaso con agua de lluvia acumulada en su base, y regresó con los pasos cuidadosos y medidos de una niña decidida a no derramar ni una sola gota. Vertió el agua suavemente sobre la tierra seca. Palmeó la tierra con delicadeza, como arropando algo dormido bajo una manta, y susurró algo que Alejandro no pudo escuchar desde 2 pisos más arriba. Sus manos se cerraron alrededor del marco de la ventana, hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
Su primer instinto fue frío e inmediato. Llamar a Lorenzo, dar la orden. Prohibirle a la niña volver a entrar jamás a ese jardín. Abrió la boca. Ningún sonido salió. Las palabras se atoraron en algún lugar de su garganta y se negaron a moverse. Recordó la voz de Isabela, suave y segura, de un verano lejano. Los girasoles giran para mirar al sol, incluso en los días más oscuros. Por eso los amo. Recordó a Chiara corriendo entre esas hileras doradas y altas, los brazos abiertos, llamando, «¡Mamá, mamá, mira!». Alejandro se apartó de la ventana. Se recostó contra la pared fría de mármol del pasillo y cerró los ojos. No entendía por qué no podía dar la orden. Durante 3 mañanas seguidas, Alejandro se quedó detrás del ventanal del segundo piso y observó. Emma llegaba exactamente a las 6 cada mañana. Se quedaba unos 20 minutos. Luego se escabullía de vuelta a la cocina, pequeña y silenciosa, antes de que comenzara el turno de Sofía a las 7. Cada mañana llevaba el vasito de estaño. Cada mañana regaba el mismo parche de tierra vacío. Cada mañana le susurraba algo que Alejandro no alcanzaba a oír. En la 4ª mañana, no pudo quedarse en la ventana. Antes de que el amanecer terminara de levantarse, bajó por la escalera trasera, cruzó el corredor de servicio y se deslizó por la puerta lateral del ala este. El aire olía a pasto mojado y piedra fría. Rodeó el jardín por fuera, pegado al viejo muro bajo de piedra cubierto de hiedra, y se agachó detrás de él, a no más de 10 metros de donde llegaría la niña. Escuchó el pequeño portón de hierro crujir al abrirse. Escuchó el suave golpeteo de sus pies descalzos sobre el sendero de tierra. Emma se arrodilló entre los arriates arruinados. Del bolsillo profundo de su suéter demasiado grande, sacó algo que Alejandro no había visto antes. Una fotografía pequeña, no más grande que la palma de su mano. Los bordes estaban suaves y desgastados de tanto llevarla consigo. El color se había desvanecido hasta un tono café cálido, del tipo que solo se logra con años entre deditos pequeños. La apoyó con cuidado contra una piedra redonda, de modo que quedara mirando hacia el sol naciente. Luego vertió el agua del vasito de estaño sobre la tierra, palmeó el suelo y se sentó con las piernas cruzadas en la tierra. Colocó a su muñeca de trapo sobre el regazo, alisó con una mano las puntadas desparejas de la muñeca y empezó a hablar. «Buenos días, papá. Traje agua otra vez hoy, como ayer». Alejandro cerró los ojos. «Mamá dice que las flores necesitan agua para crecer grandes y fuertes. Creo que tú también necesitas que te hable, para que no me olvides». Se detuvo, inclinando la cabeza como si escuchara una respuesta. «Te extraño, papá. Pero mamá dice que sigues conmigo, aunque no pueda verte. Dice que estás arriba, entre las estrellas, cada noche. ¿Es verdad, papá? ¿Puedes verme?» Estiró un dedo y tocó el borde de la fotografía, suave como una mariposa posándose sobre una hoja. «Anoche mamá lloró otra vez. Creyó que yo dormía, pero la escuché. Te extraña mucho, papá. Yo trato de portarme muy bien para que no tenga que preocuparse también por mí. Guardo mis juguetes. Digo gracias por todo. Ayer no pedí helado, aunque lo quería mucho, porque mamá dice que el dinero está difícil ahora». Detrás del muro, Alejandro apretó una mano con fuerza contra su boca para que ningún sonido escapara. Sus hombros se sacudieron una vez, y luego se contuvieron por pura fuerza de voluntad. «Pero yo todavía creo que van a venir cosas buenas», dijo Emma, y había una pequeñísima sonrisa en su voz. «Mamá dice que si somos amables y pacientes, el universo será amable con nosotras también. Así que trato de ser extra amable. Tal vez hoy el universo ayude a que mamá no esté tan cansada». Se quedó allí un rato más, tarareando la melodía lenta y triste que Alejandro había escuchado por primera vez en la cocina. Luego se inclinó hacia adelante,
Tomó la fotografía con las dos manos. Apretó los labios contra ella con suavidad. La dobló una vez y la guardó de nuevo en su bolsillo como una joya que nadie más podía custodiar. Se puso de pie. Se sacudió la tierra del suéter. Corrió ligera de vuelta hacia la puerta de la cocina. Alejandro permaneció detrás del muro mucho después de que ella se hubiera ido. No recordaba cómo sus piernas lo habían llevado de regreso adentro. Solo recordaba cerrar la puerta de su estudio tras de sí, recostarse contra ella y deslizarse despacio hasta quedar sentado en el frío suelo de mármol. Sobre su escritorio, boca abajo desde hacía 3 años, yacía la fotografía enmarcada en plata de Isabela y Chiara. Por primera vez desde la mañana del funeral, estiró el brazo sobre el escritorio y la giró. Miró la sonrisa de Isabela, miró los ojos de Chiara, y por primera vez en 3 años, Alejandro Moretti lloró. A la mañana siguiente, Alejandro hizo una sola llamada telefónica. Marco Rosales llegó a la propiedad antes de las 8. Tenía 41 años, ojos color café oscuro y una tenue cicatriz en el pómulo izquierdo. Recuerdo de un cuchillo que años atrás había estado destinado a la garganta de Alejandro. Llevaba, como siempre, un largo abrigo de cuero negro y el mismo anillo de sello plateado que había recibido el día en que juró lealtad a la familia. Durante 15 años había permanecido al lado de Alejandro. Había recibido 2 balas destinadas a él. Era el único hombre en el mundo por quien Alejandro había llamado. Marco entró al estudio sin tocar. Nunca tocaba. Alejandro no se apartó de la ventana, solo dijo: «Silencio. Quiero todo sobre Sofía Romano. Todo. Ella no debe enterarse». Marco estudió su espalda un largo instante. No preguntó por qué, simplemente asintió una vez, se dio vuelta y se marchó. 3 días después regresó. Colocó una delgada carpeta sobre el escritorio y no se sentó. Su esposo era Antonio Romano, dijo Marco. Mecánico en la vieja planta Fiat de Turín, muerto hace 2 años en un accidente laboral, mantenimiento deficiente de una prensa hidráulica. Emma tenía 1 año y medio. La aseguradora negó la compensación por un tecnicismo. Ella todavía debe 84.000 euros en gastos hospitalarios y funerarios. Alejandro no se movió. Trabaja en 3 empleos, continuó Marco. Esta propiedad de día. Limpia un despacho de abogados de 7 a 10 de la noche. Por la noche cose a destajo para un pequeño taller del barrio chino. Duerme, cuando duerme, 4 horas. Marco hizo una pausa. Vive en un apartamento de 28 metros cuadrados en el 5º piso de un edificio en Corbeto. Sin ascensor. La pintura se descascara de las paredes exteriores. Su casero ha amenazado con echarla a ella y a la niña a la calle si no paga la renta completa antes de fin de mes. Alejandro escuchó sin hablar. Cuando Marco terminó, solo asintió una vez. Esa noche, la propiedad Moretti recibió a un grupo de inversionistas hoteleros de Zúrich y Viena. La fiesta se extendió hasta pasadas las 11. Sofía fue necesitada en la cocina y los comedores, hasta casi la medianoche. Alejandro le pidió en voz baja a Rosa que llevara a Emma a casa en un taxi que ya había dispuesto. Después de que se retiró el último invitado y el último auto se perdió por el largo camino de grava blanca, Alejandro hizo algo que no había hecho en años. Bajó él mismo al garaje. Pasó junto al Rolls Royce, el Ferrari, el Maserati, la Range Rover blindada, y se detuvo frente al viejo Alfa Romeo de su padre. No llamó a un chofer. No llevó guardaespaldas. Se puso un largo abrigo negro, subió el cuello y salió por el portón, solo. Las calles de Milán, cerca de medianoche, estaban medio ahogadas en niebla y luz amarilla de faroles. Los charcos atrapaban la luna en fragmentos de plata rota. Condujo sin música, sin hablar, siguiendo una dirección que Marco había anotado en una pequeña tarjeta doblada. Estacionó a media cuadra del edificio, en la sombra de una panadería cerrada.
y caminó el resto del trayecto bajo una lluvia fina y fría, el abrigo largo y el cuello levantado, el cabello oscuro húmedo contra las sienes. Nadie en esas calles estrechas podría haber sabido que el mismísimo silencio caminaba por sus veredas rotas. El edificio era, tal como Marco lo había descrito, con la pintura despegándose de las paredes en largas tiras. La puerta de entrada no tenía cerradura. Adentro, la escalera olía a comida vieja y yeso húmedo. Subió 5 pisos, un escalón cuidadoso a la vez, silencioso como una sombra. El apartamento número 7 estaba al final del corredor. Se detuvo frente a la puerta. Adentro había sonido. Sonidos pequeños, el raspar de una silla de madera, el golpe suave de piecitos. La puerta no había quedado bien cerrada. Rosa, apurada por volver a la propiedad, la había empujado, pero no había encajado el pestillo. Una delgada línea de luz amarilla pálida se derramaba hacia el pasillo en penumbra. Alejandro se inclinó. Miró por el resquicio angosto, y lo que vio dentro hizo que el hombre más peligroso de Italia se quedara parado en las sombras de esa escalera, y por primera vez en 3 años, tuviera miedo de respirar. El apartamento era más pequeño que su estudio. Un único foco amarillo colgaba de un cable en el centro del techo bajo, con una luz delgada y cansada, como si también trabajara 3 empleos. Un solo cuarto servía de cocina, sala y dormitorio a la vez. Había una pequeña mesa de madera contra la pared con una sola silla a su lado. En el rincón más lejano, una cama angosta donde Sofía y Emma dormían juntas, cubierta por una manta azul descolorida de tanto lavarla. Sobre la cama, en un marco de madera barata, colgaba una vieja fotografía de bodas. Sofía y Antonio, ambos muy jóvenes, ambos sonriendo. El brazo de él alrededor de sus hombros, la mano de ella descansando en su pecho. Parecían 2 personas que creían que el mundo sería bueno con ellos. Un pequeño refrigerador viejo zumbaba con fuerza contra la pared opuesta, haciendo lo que podía. Sobre la mesa de madera, en el centro, había medio pan oscuro y una botella de leche con menos de 1/3 restante. Emma apareció. Se desabotonó el suéter de lana con deditos cuidadosos, lo dobló una vez y lo colgó en un gancho bajo junto a la puerta. Un gancho que había sido colocado exactamente a la altura de una niña de 3 años. Levantó a su muñeca de trapo y la sentó erguida en la única silla de madera, acomodándola como se sienta a un invitado de honor a cenar. Rosa se había marchado antes, confiando en que Emma comería el pequeño guiso de pasta que había dejado en el refrigerador. Pero Emma no abrió el refrigerador. Caminó hacia la mesa y miró el medio pan. Se estiró en puntitas y tomó el pequeño cuchillo de cocina que estaba junto a él. Lo sostuvo con las 2 manos, del modo en que un niño sostiene algo que le han enseñado que es importante. Cortó el pan despacio, con cuidado, pero de forma desigual, una mitad mucho más grande que la otra. Envolvió la mitad más grande en papel encerado, doblando las esquinas con la misma prolijidad que ponía en todo, y la guardó dentro del refrigerador casi vacío, para mamá, que llegaría mucho después de la medianoche, cansada, hambrienta, fingiendo no estarlo. La mitad más pequeña la llevó de vuelta a la mesa. Se subió a la silla de madera, movió a la muñeca con suavidad hasta su regazo para que se sentaran juntas y comenzó a comer en bocaditos pequeños y pacientes. Junto a su plato, sirvió leche en un vaso desportillado y agregó agua de una jarra, diluyéndola, estirándola, haciéndola durar. Luego metió la mano en el bolsillo de su vestidito y sacó la misma fotografía descolorida que Alejandro había visto en el jardín. La apoyó contra la botella de leche, de modo que el rostro sonriente de Antonio quedara vuelto hacia ella, y comenzó a hablar con su vocecita. «Papá, hoy me porté muy bien. Le dije gracias a la señora Rosa, no ensucié el piso». Dio otro bocadito pequeño. «Guardé pan para mamá porque mamá todavía no ha cenado.
Mamá siempre dice que no tiene hambre, pero yo sé que sí tiene. Miró la fotografía un largo momento. Te prometí, papá. Te prometí que cuidaría a mamá. Voy a ser buena para siempre, hasta que mamá ya no tenga que llorar más. Levantó la fotografía, la besó suavemente y la deslizó de vuelta a su bolsillo. Luego bajó de la silla, caminó hasta la cama angosta, se sentó y se desató sus pequeños zapatos gastados. Los colocó uno al lado del otro, debajo del marco de la cama. Levantó a la muñeca de trapo, la acomodó junto a la almohada y subió la manta delgada sobre las dos. Cerró los ojos. Afuera de la puerta, la mano de Alejandro estaba tan apretada alrededor del marco de madera que sus nudillos se habían puesto blancos y la piel sobre uno de ellos se había partido. No lo sintió. Las lágrimas caían por su rostro de piedra, silenciosas, interminables. Un hombre que no había llorado por nadie desde la mañana en que bajaron a su esposa y a su hija a la tierra. Él, que poseía todo lo que el dinero puede comprar, comprendió en ese instante que jamás en su vida había sabido lo que era el amor verdadero. Se apartó de la puerta, bajó los 5 pisos como camina un hombre herido, un escalón a la vez, una mano rozando la pared descascarada para mantener el equilibrio. Cruzó la calle mojada. Se sentó tras el volante del viejo Alfa Romeo de su padre. Apoyó la frente contra el cuero y no se movió durante 20 minutos, hasta que encontró la fuerza para girar la llave. No durmió en absoluto esa noche. Antes de las 7 de la mañana siguiente, sin haber tocado su café, Alejandro convocó a Lorenzo a su estudio. El viejo mayordomo llegó en 2 minutos, vestido y listo, como si hubiera estado esperando la llamada. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, de espaldas al cuarto. Cuando habló, su voz era baja y firme. Vas a crear un fondo. Llámalo como suene razonable en papel. Un fondo de apoyo al personal en dificultades. El dinero saldrá de mis cuentas personales, pero debe parecer legítimo en los libros de la propiedad. Que el abogado Ferrari redacte los documentos esta misma noche. Lorenzo inclinó la cabeza. Sí, señor Moretti. La renta del apartamento de Sofía Romano debe pagarse en su totalidad los próximos 3 años, incluyendo el aumento que exige su casero. Contáctalo a través del fondo. Él no debe saber la fuente. ¿Entendido? Quedan 84.000 euros en deudas médicas y funerarias por la muerte de su esposo. Que se salden todas, hasta el último euro. Que Ferrari negocie acuerdos donde sea posible. Lo que no se pueda negociar, se paga completo. Los ojos de Lorenzo se abrieron apenas un poco. Pero 30 años de servicio le habían enseñado a no hacer preguntas, cuando Alejandro daba órdenes con ese tono en particular. Rosa comenzará una entrega semanal de víveres a ese apartamento, presentada como una promoción vecinal para madres solteras, gestionada a través de una organización benéfica local. Suficiente para 2 personas durante 7 días. Verduras frescas, carne, leche, fruta. Nada barato, nada vencido. Sí, señor. Alejandro por fin se apartó de la ventana. Y matricula a Emma en Sant'Angela, el jardín de infancia cerca de la catedral, el mejor de Milán. Paga la matrícula por adelantado, 3 años. Dile a Sofía que es una beca para hijos del personal de la propiedad. Lorenzo bajó la cabeza y se dio vuelta para retirarse. En la puerta, se detuvo. Se volvió despacio. Señor Moretti, si me permite decir algo. No puedes, Lorenzo. Pero el viejo mayordomo habló de todos modos, en voz baja, sin levantar la mirada. La señora Isabela estaría orgullosa de usted. Alejandro no respondió. Volvió la mirada hacia la ventana y contempló las colinas grises de la mañana sobre el lago. No confiaba en su propia voz. En el transcurso de esa semana, el pequeño apartamento de Corvetto recibió una serie de llamadas y cartas imposibles. El casero llamó primero. Su voz era distinta ahora, cortés,
casi cálida. La renta, explicó, había sido pagada en su totalidad por 3 años gracias a un fondo benéfico. Ya no le debía nada más. Sofía se quedó sosteniendo el auricular contra su oído un largo momento antes de recordar cómo hablar. Llegó una carta del hospital de Turín. Todos los saldos pendientes en la cuenta de Antonio Romano habían sido saldados. La cuenta estaba cerrada. Llegó una entrega el jueves por la mañana. 2 grandes bolsas de papel con verduras frescas, pollo, leche, fruta, un pequeño trozo de buen queso y una barra de chocolate oscuro. El repartidor le entregó un folleto explicando un programa vecinal para madres solteras. Y el viernes, un sobre grueso llegó de la escuela Santa Ángela. Emma había sido aceptada con una beca completa para hijos del personal de la propiedad. Sofía leyó cada carta 2 veces, 3 veces. Se sentó en la única silla de madera de su pequeño apartamento. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Pero esta vez las lágrimas eran distintas. Esta vez eran lágrimas de gratitud. Se arrodilló frente a la vieja fotografía de bodas en la pared, susurró una oración de agradecimiento a Dios, y luego una segunda, más suave, de gratitud hacia el ángel invisible que había elegido a su familia esa semana. Emma trepó a su regazo, los bracitos alrededor de su cuello, y presionó la frente contra la de su madre. «Te lo dije, mamá», susurró. «Te dije que el universo sería amable. Te lo dije». A la mañana siguiente, desde el balcón del segundo piso de la propiedad, Alejandro observó a Sofía subir por el largo camino de grava blanca para comenzar su turno. Sus ojos estaban rojos, pero su rostro, por primera vez desde que la conocía, llevaba la suavidad de una mujer a quien por fin se le permitía respirar. Algo cálido se movió en su pecho. Algo que él creía muerto desde hacía 3 años, en el cementerio de una iglesia de pueblo. La paz en el mundo que Alejandro había heredado nunca era un regalo. Siempre era un contrato. Se llamaba Viviana Duca. Tenía 29 años, la única hija de don Víctor Duca, patriarca de la familia rival que gobernaba Nápoles y toda la soleada costa de Amalfi. Su cabello era negro y pesado, cayendo como agua oscura sobre sus hombros. Sus ojos eran de un verde frío y filoso, el verde de un vidrio cortado sobre piedra. Sus labios estaban pintados del rojo exacto de la sangre fresca. Siempre. Vestía únicamente trajes ajustados negros de Valentino, y alrededor del cuello llevaba un collar de perlas negras que había pertenecido a su abuela, una mujer de quien se rumoreaba que había envenenado a 3 de sus propios esposos. El compromiso se había firmado un año antes en la tranquila capilla del monasterio de San Marco, en Venecia. Ni Alejandro ni Viviana lo habían elegido. Era un arreglo político, el acuerdo final para terminar 15 años de sangre entre los Moretti y los Duca. La boda estaba fijada para dentro de 6 meses. Ella llegó a la propiedad un viernes por la noche, en su Bentley blanco, la grava crujiendo suavemente bajo las llantas. Llevaba un ramo de rosas rojas ecuatorianas en un brazo, y en el otro, un portafolio de cuero cargado de itinerarios de boda de Vera Wang. La cena se sirvió en el largo comedor. 12 metros de nogal pulido, velas blancas de cera en candelabros de plata, una botella de Barolo cosecha 1999, abierta y dejada respirar. Viviana se sentó justo frente a Alejandro. No dejó de hablar. El lugar sería Villa Este, sobre el lago de Como. 300 invitados, cada familia importante desde Sicilia hasta Turín. El vestido ya estaba elegido, perlas bordadas a mano, una cola de 5 metros, un velo importado de Brujas. La luna de miel sería en Bali, una villa privada sobre el mar en Uluwatu. Alejandro respondía en sílabas cortas. Sus ojos estaban en otro lugar. Sus dedos giraban despacio el tallo de su copa de vino sin beber.
Viviana lo notó. No era una mujer que pasara esas cosas por alto. «Cariño», dijo, la voz ligera y juguetona. «¿Qué te ocurre? Pareces más distante que de costumbre esta noche». Él abrió la boca para responder. En ese preciso instante, al fondo del corredor más allá del arco de la puerta del comedor, una figura pequeña pasó corriendo. «¡Emma!», perseguía al viejo gato gris de la propiedad con una risa suave y encantada, la muñeca de trapo apretada bajo un brazo, los rizos rebotando tras ella. Alejandro giró la cabeza, y por medio segundo sus ojos gris azulados se suavizaron de un modo que no pudo ocultar. Viviana lo vio. Durante los siguientes 30 segundos, sonrió su sonrisa más pulida. Levantó su copa. Habló de arreglos de orquídeas y caligrafía para los sobres de invitación. Pero bajo el borde de la mesa de nogal, su mano se había cerrado sobre la servilleta de lino con tal fuerza que la tela se había puesto blanca en su puño. Esperó un minuto entero antes de preguntar, en voz suave, casi cariñosa: «¿Quién es esa pequeña, cariño?» «La hija de una de mis empleadas». Viviana rió, una risita plateada y pequeña. «Permites que la hija de una sirvienta corra por tus pasillos. Eso no es propio de ti en absoluto, Alejandro». Él no respondió. Solo levantó su copa y bebió. Ella se marchó a las 11. Lo besó ligeramente en la mejilla en la puerta. Prometió volver pronto. Y se deslizó dentro del Bentley blanco. El auto no había llegado siquiera a los portones inferiores de la propiedad, cuando ella marcó un número en su teléfono y habló bajo y preciso al hombre del otro lado. «Averigua todo sobre la nueva ama de llaves de Alejandro. Todo sobre ella y sobre la niña. Lo quiero para el lunes por la mañana». En las 3 semanas siguientes, Viviana visitó la propiedad más seguido de lo que nunca antes lo había hecho. Fue a almorzar. Fue a cenar. Llegaba los domingos por la mañana con pasteles frescos de una panadería napolitana, sin invitación y sin avisar. Y con cada visita, comenzó a afilar sus pequeños y elegantes cuchillos. Derramó una copa de Burdeos cosecha 1985 sobre el frente de su vestido de Chanel, y gritó lo bastante fuerte como para que toda el ala este la escuchara, que Sofía era torpe hasta el punto de ser peligrosa. Emitió una orden en su propio nombre, prohibiendo que la hija del ama de llaves entrara a los corredores principales, las salas o los comedores bajo ninguna circunstancia. Y en el vestíbulo de mármol, esperando a su chofer, tanto Rosa como Lorenzo la escucharon describir a Sofía como una sirvientita sucia que ha empezado a soñar con cosas que no debería soñar. Sofía bajaba la cabeza cada vez. Decía: «Sí, señora», y nada más. No podía perder ese puesto. No podía perder el lugar de Emma en Sant'Angela. Emma escuchaba parte de esto detrás de las puertas. No lloraba. Solo apretaba más fuerte su muñeca de trapo contra el pecho y se aferraba con más fuerza al borde del delantal de su madre, los ojos color castaña abiertos y quietos. Entonces, en la 4ª semana, llamaron a Alejandro a Roma por 3 días para reunirse con un senador sobre la renovación de los contratos portuarios. Al segundo día de su ausencia, Viviana llegó a la propiedad con una pequeña caja de terciopelo en su bolso. Dentro había una pulsera de diamantes Bulgari valuada en 400.000 euros. Esperó hasta que Sofía bajara a los cuartos de lavandería a tender la ropa blanca. Entonces se deslizó, sin ser vista, al pequeño cuarto de secado, y empujó la pulsera bien adentro del bolsillo de un delantal que todavía estaba húmedo, colgado en el estante de madera. 20 minutos después, su grito quebró la calma del ala este. «¡Mi pulsera! ¡Ha desaparecido! ¡Alguien la robó de mi cuarto!». Llamaron a Lorenzo en cuestión de 1 minuto. Viviana, pálida y temblando de una angustia actuada, exigió una revisión completa de las pertenencias de todo el personal. Ella misma dirigió la búsqueda. Caminó directo al cuarto de secado.
Metió la mano en el bolsillo del delantal de Sofía y sacó la pulsera de diamantes como quien saca una serpiente. Miren, miren lo que su leal empleadita había escondido. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. Las lágrimas subieron a sus ojos antes de que pudiera contenerlas. No es mía, lo juro por la vida de mi hija, señora. No es mía. Nunca la había visto antes. Viviana sonrió mostrando todos los dientes. Despídanla de inmediato. Lorenzo, llamen a la policía. Yo misma me encargaré de que vaya a prisión por esto. Emma se aferró al delantal de su madre. Sus ojitos saltaban entre los rostros de los adultos, enrojecidos y confundidos, sin entender del todo lo que presenciaba, pero entendiendo de algún modo que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Y entonces, pasos en el corredor. Alejandro apareció en la puerta. Había vuelto de Roma un día antes de lo anunciado. Observó la escena sin expresión. Sofía temblando, Emma llorando en silencio, Viviana sosteniendo en alto la pulsera, victoriosa, Lorenzo incierto, esperando una orden. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz fue tan calmada y suave, que todos en el cuarto sintieron caer la temperatura. Tráiganme las grabaciones de seguridad de esta ala, todos los ángulos, todas las cámaras, ahora. El rostro de Viviana palideció. Cariño, eso no es necesario. La evidencia está aquí mismo, en mi mano. Ahora, Lorenzo. En 8 minutos, las grabaciones estaban listas en el cuarto de seguridad. Alejandro las vio en absoluto silencio. Viviana deslizándose al cuarto de secado. Viviana metiendo la mano en el bolsillo del delantal. Viviana escondiendo la pulsera bien adentro. Viviana saliendo de nuevo, ajustándose el cuello de su vestido de Valentino. Alejandro no levantó la voz. No levantó una mano. Simplemente se volvió hacia Sofía, cuyas rodillas casi habían cedido, y dijo con suavidad: «Lleva a Emma a la cocina. Pídele a Rosa que le caliente un vaso de leche». Sofía obedeció, los deditos de Emma entrelazados con fuerza en los suyos. Entonces Alejandro se volvió hacia Viviana. No dijo nada, solo la miró. Sus ojos gris azulados eran los de un hombre observando a una desconocida. No había enojo en ellos, no había sorpresa, solo una finalidad fría y silenciosa, la misma mirada que alguna vez había dado a hombres que habían traicionado a la familia en los instantes antes de desaparecer para siempre. Viviana comprendió, en ese medio segundo, que lo había perdido. No por esa noche, no por una semana, para siempre. A la mañana siguiente de lo de la pulsera, una figura pequeña esperaba frente a la puerta del estudio de Alejandro. Llevaba 5 minutos ahí. Emma vestía su vestido de algodón descolorido, el que alguna vez había sido blanco. En sus manitas, sostenido con el cuidado tembloroso de quien lleva algo sagrado, tenía un único girasol. Su cabeza era tan ancha como su propio rostro. Sus pétalos amarillos aún estaban húmedos de rocío matutino, atrapando el sol temprano a través del ventanal alto del corredor. Era la primera flor en volver a florecer en el jardín abandonado de Isabela. Rosa pasó por ahí camino al armario de ropa blanca. Se detuvo al ver a la niña tan quieta, tan seria. «Picolina», susurró. «¿Necesitas ayuda para tocar?» Emma sacudió sus rizos una vez, con firmeza. «No, señora Rosa, quiero hacerlo yo sola». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo asintió, tocó la cabeza de la niña con la ternura de una abuela, y siguió su camino. Emma levantó su puñito y tocó 3 veces, muy suavemente. Medio minuto de silencio. Luego la puerta se abrió. Alejandro estaba de pie en el umbral, alto y oscuro en mangas de camisa, los ojos un poco más abiertos de lo usual. No la esperaba. En 3 años, nadie había ido jamás a tocar esa puerta a solas. Emma le extendió el girasol con las 2 manos. «Señor Moretti, alguien
La flor floreció. La regué todos los días. Pensé que le gustaría verla. Alejandro miró la cabeza amarilla del girasol, brillando bajo la luz de la ventana. No se movió por varios segundos. No podía. Entonces, despacio, se arrodilló hasta quedar a su altura. No se había arrodillado ante ningún ser vivo desde el día del funeral de Isabela y Chiara. Recibió la flor con manos que habían sostenido armas, manos que habían firmado contratos escritos con sangre, y esas manos temblaron suavemente alrededor del delgado tallo verde. Su voz, cuando llegó, sonó rota. «¿Por qué regaste ese jardín, cariño? Nadie te lo pidió». Emma respondió con su vocecita, con la honestidad que solo conservan los niños. «Porque mamá dice que todo jardín silvestre alguna vez perteneció a alguien que lo amó. Pensé que estarían tristes si nadie lo cuidaba», dudó. Sus ojos color castaña buscaron su rostro. «Y pensé que usted también estaba triste. Por eso quise ayudar». Alejandro no pudo hablar. Su garganta se cerró alrededor de algo demasiado grande para las palabras. 3 años. 3 años había construido murallas de piedra alrededor de su corazón, capa sobre capa, lo bastante gruesas para resistir cualquier asedio. Y una niña de 3 años acababa de atravesarlas todas, sin cargar más que unas palabras inocentes y una sola flor. No pudo contenerse más. La atrajo hacia adelante y la envolvió con suavidad entre sus brazos. El primer abrazo que le daba a otro ser humano en 3 años. Y las lágrimas que creía terminadas volvieron, silenciosas y tibias contra el pequeño hombro de la niña. Emma no tuvo miedo. Se dejó abrazar y luego, suavemente, su manita comenzó a palmearle la espalda, del modo en que un niño consuelan a un amigo que se ha caído. «Está bien, señor Moretti», susurró. «Papá dice que llorar es como el corazón respira». Él la abrazó más fuerte. No sollozó. Solo lloró en silencio, sintiendo sus rizos contra el cuello, sintiendo esas 2 manitas palmeándole la espalda ancha, como si ahora él fuera el niño, y ella quien hubiera vivido lo suficiente para entender. Después de un momento, Emma habló de nuevo, pensativa. «Señor Moretti, creo que los girasoles estaban tristes cuando la señora dejó de regarlos, pero ahora me tienen a mí, y ahora lo tienen a usted también». Alejandro rió. Fue una risa pequeña, quebrada y húmeda, la primera risa que salía de su pecho en 3 años. Se puso de pie despacio. Llevó el girasol hasta su escritorio y lo colocó en un vaso de cristal con agua, junto a la fotografía enmarcada en plata de Isabela y Chiara, que ahora estaba de pie, mirando hacia el cuarto. Luego tomó la manita de Emma entre la suya y caminó con ella hasta la cocina. Sofía se dio vuelta desde la estufa, el paño de cocina en la mano, y se quedó completamente inmóvil al verlos. «¿Desde hoy?», dijo Alejandro en voz baja. «Emma puede ir a cualquier parte de esta casa, cualquier cuarto, cualquier pasillo. No hay lugares prohibidos para ella». Sofía no pudo hablar. Solo lo miró, la suavidad en sus ojos gris azulados, el pétalo de girasol prendido en el hombro de su camisa negra, y comprendió, sin que se lo dijeran, que algo dentro de esa casa había cambiado para siempre. Viviana comprendió, en los días que siguieron al episodio de la pulsera, que lo había perdido. No por ninguna palabra. Él ni siquiera volvió a mencionárselo. Simplemente la había mirado una vez, esa tarde en el cuarto de seguridad, con los ojos de un hombre observando a una desconocida ya muerta. Y cada visita que hizo a la propiedad después de eso terminó en el mismo silencio. Él era cortés, era correcto, estaba ausente. Viviana bajó a Nápoles por 3 días. Don Víctor Duca tenía 68 años. Su cabello era plateado, sus manos estaban manchadas por la edad. Y sus ojos eran los de un hombre que había estrangulado a su propio hermano en una bodega de vinos 40 años atrás.
y jamás, una sola vez, se había atormentado por ese recuerdo. Gobernaba la costa de Amalfi y las rutas narcóticas del norte de África que alimentaban a media Europa. Era paciente del modo en que son pacientes las serpientes. Escuchó a su hija durante 1 hora entera sin interrumpir. Luego dejó su copa de grapa y habló muy despacio. 15 años, Viviana. 15 años he construido esta alianza. Si Alejandro rompe el compromiso, todo se derrumba. Cada familia del sur se reirá de nosotros a nuestras espaldas. Cada trato en el norte será renegociado a nuestra costa. Tamborileó un dedo contra el brazo de su sillón de cuero. Solo hay un hombre lo bastante cerca para terminar esto de forma limpia. Marco Rosales, su mano derecha. Si logras comprar a ese hombre, ganas toda la guerra sin disparar un solo tiro. Viviana volvió a Milán a la mañana siguiente. Organizó el encuentro a través de un intermediario en Génova. 3 capas de anonimato. Una nota breve, escrita a mano, entregada por un muchacho que no conocía ninguno de los 2 nombres. El lugar sería la bodega C-17, en el extremo norte del puerto de Milán. La hora, medianoche. La noche estaba espesa de niebla que rodaba desde el río Tino. El olor a diésel y agua salada fría flotaba en el aire. Una única lámpara de sodio ardía dentro de la bodega, arrojando un charco de luz naranja sucia sobre el concreto mojado. En algún lugar a la distancia, un contenedor chocaba contra otro, y el sonido rebotaba en las paredes corrugadas, en un eco lento y hueco. Afuera, el Bentley blanco de Viviana descansaba sobre el asfalto negro como un cisne entre hierro oxidado. Marco Rosales llegó en un Mercedes negro. Vino solo. Vino desarmado. Llevaba su largo abrigo de cuero negro, las manos hundidas en los bolsillos. Sus ojos color café oscuro no traicionaban nada. Viviana lo esperaba en el centro de la bodega, bajo la única lámpara. Vestía un ajustado vestido negro y un abrigo de zorro blanco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Sonrió al verlo acercarse, una sonrisa lenta y melosa. Marco, querido, 15 años sirviendo a Alejandro. Has recibido 2 balas destinadas a él. ¿Y qué has recibido a cambio? El título de subjefe. Sigues siendo el segundo hombre. Sigues siendo la sombra detrás del trono. Marco no dijo nada. Se detuvo a 3 metros de ella y simplemente esperó. Tengo una propuesta para ti, continuó ella, más suave ahora. Ayúdame a sacar a Sofía Romano y a su hija de la vida de Alejandro. En silencio, del modo que prefieras. Luego, antes de la boda, saca a Alejandro mismo. Dejó que el silencio se extendiera un largo latido. Te pondré a la cabeza de la familia Moretti. Ambas familias se unirán bajo nuestro mando. Serás el hombre más poderoso de Italia. No el segundo hombre, el único hombre. Dio un paso adelante y colocó una delgada carpeta de cuero en su mano enguantada. Contratos, firmas. 6 de los capos ya están dispuestos a seguirte. ¿Y esto? Chasqueó los dedos. 2 hombres empujaron desde las sombras 2 maletines de aluminio idénticos. Tu depósito. 2 millones en efectivo, esta misma noche. Marco no abrió la carpeta. No miró los maletines. Se quedó muy quieto. Su respiración era lenta. Pasaron 2 minutos enteros en silencio. La sonrisa de Viviana comenzó, por primera vez, a debilitarse. Entonces Marco asintió una vez, despacio. Está bien, dijo. Pero tomará tiempo. Alejandro no es un hombre fácil de alcanzar. La sonrisa de Viviana floreció en victoria absoluta. Extendió su mano manicurada. Marco la tomó. Sus dedos encontraron los de él, y su mano era fría como el mármol en invierno. Ella salió de la bodega un momento después. El taconeo de sus tacones resonando sobre el concreto mojado, su abrigo de zorro blanco tragado por la niebla. Estaba segura, absolutamente segura.
de haber comprado la lealtad del segundo hombre más peligroso de la familia Moretti. No podía saber que dentro del bolsillo izquierdo del abrigo de cuero negro de Marco, apretado contra su pecho, una pequeña grabadora digital había estado funcionando desde antes de que él entrara por la puerta de la bodega. En el momento en que el Bentley blanco de Viviana desapareció en la niebla más allá de los portones del puerto, Marco no condujo a su casa. Giró el Mercedes negro hacia el norte, rumbo a las colinas de Como. No excedió el límite de velocidad. No encendió la radio. Sus manos enguantadas descansaban sobre el volante, y sus ojos color café oscuro fijos en la cinta de carretera mojada desenrollándose bajo los faros. A las 3:15 de la madrugada, se paró frente a la puerta del estudio privado de Alejandro, en el segundo piso de la propiedad. Tocó una vez. La puerta se abrió casi de inmediato. Alejandro seguía completamente vestido. Pantalón oscuro, camisa blanca con el cuello desabotonado, las mangas remangadas hasta el antebrazo. No estaba sorprendido. Había estado esperando. Marco entró. Cruzó el cuarto en silencio. Colocó la pequeña grabadora digital sobre el escritorio de nogal pulido, junto al girasol que aún seguía de pie en su vaso de cristal, y presionó el botón de reproducir. La voz melosa de Viviana llenó el estudio silencioso. Ayúdame a sacar a Sofía Romano y a su hija de la vida de Alejandro. Luego, antes de la boda, saca a Alejandro mismo. Te pondré a la cabeza de la familia Moretti. Alejandro se sentó en su sillón de cuero. No se inclinó hacia adelante. No se recostó. Simplemente escuchó. Sus ojos gris azulados fijos en algún punto más allá del escritorio, mientras toda la traición se desplegaba en perfecta claridad sonora. Viviana. 2 millones. 6 de los capos. Los huesos de toda la conspiración expuestos en cinta. No había sorpresa en su rostro. No había enojo. No había nada en absoluto. Cuando la grabación terminó, se inclinó y la detuvo con un dedo. Habló muy despacio. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Marco no se sentó. Permaneció de pie. Desde la noche en que comenzó a atacar a Sofía, lo vi en sus ojos. Empecé a vigilar. Alejandro asintió una vez. Yo también. Se levantó, cruzó el cuarto hasta el aparador y sirvió 2 pequeñas copas de grappa. Le entregó una a Marco. 15 años de sangre compartida, balas compartidas, silencios compartidos. Bebieron sin ceremonia. De pie frente al fuego bajo, Alejandro finalmente habló. Vas a fingir que aceptas, vas a seguirle el juego, pero nos llevamos más que a ella. Quiero a toda la familia Duca. Cada firma, cada transferencia, cada palabra grabada. Quiero al propio don Víctor. Esto termina de una vez por todas. Finalmente, Marco dejó su copa vacía sobre el escritorio. Su voz era baja y tranquila. ¿Y Sofía? ¿Emma? Nadie debe saberlo, ni siquiera ellas. Si Viviana llega a sospechar siquiera que me importan, se moverá contra ellas primero, para quitarme la razón por la que lucho. Marco guardó silencio un largo momento. Luego, con una voz más suave de la que Alejandro le había escuchado en muchos años, preguntó: «Fratello, las amas, ¿verdad?» Alejandro bajó la mirada al ámbar de su copa. Durante 3 años no había pronunciado esa palabra en voz alta ante nadie. «No sé», dijo por fin. «Si todavía recuerdo qué es el amor, pero sé que no puedo perderlas». Marco asintió despacio. Levantó su copa vacía. «Entonces no las perderemos». Alejandro miró al hombre frente a él, su hermano en todo menos en sangre. El único hombre en esa casa de 32 habitaciones que jamás le había dado motivo para dudar. Y pronunció palabras que jamás había dicho a ningún alma viva. «Hermano, si esto falla, si algo me pasa, lleva a Sofía y a Emma a donde sea. Suiza, Estados Unidos, donde estén a salvo. Hay una cuenta en Zúrich, de Sonet. Mañana pondré el acceso a tu nombre.
Suficiente para 3 generaciones. Suficiente para que Emma nunca más tenga que dividir un pan. Marco sostuvo su mirada un largo rato. Luego inclinó la cabeza una vez, como un caballero inclina la cabeza ante su rey. No llegará a eso, hermano, pero tienes mi palabra. Se dieron la mano bajo la luz cálida y amarilla de la lámpara del escritorio. 2 hombres cuya lealtad se había forjado en 15 años de fuego, parados ahora al borde de la tormenta final. En las 2 semanas que siguieron a ese apretón de manos de medianoche, Marco interpretó su papel con la fría precisión de un hombre que había estudiado la traición durante 15 años, sin jamás haberla practicado. Discutió abiertamente con Alejandro durante la reunión del Consejo sobre los contratos portuarios. Su voz se elevó. Su puño golpeó con fuerza la mesa de nogal. Salió antes de que terminara la reunión, cerrando de golpe las 2 altas puertas tras de sí. Se negó a asistir a la reunión de la semana siguiente de los capos. Lo escucharon en el patio quejándose a Rosa de 15 años para nada. Lo escucharon en el corredor de servicio quejándose a Lorenzo de que la familia estaba siendo dirigida por un hombre que había perdido el valor. Los rumores comenzaron en cuestión de días. El personal de la propiedad hablaba en voz baja de la ruptura entre el silencio y su mano derecha. Los capos hablaban aún más bajo. Viviana, desde Nápoles, escuchaba cada informe que le traían sus espías y sonreía su sonrisa roja. Dentro de la propiedad, Sofía sentía el cambio sin comprenderlo. Alejandro se había vuelto más callado, no más frío. La suavidad en sus ojos cuando miraba a Emma no había desaparecido, pero detrás de esos iris gris azulados se estaba gestando una tormenta. Una noche le preguntó si todo estaba bien. Él solo sonrió apenas y apoyó la mano sobre la cabecita de Emma, que dibujaba una flor amarilla con un crayón rojo, sentada en su escritorio. Emma también lo sentía, del modo en que los niños sienten el clima antes de la primera gota de lluvia. Se mantenía más cerca de su madre. Apretaba con más fuerza su muñeca de trapo. Tarareaba su melodía triste con más frecuencia. Sin dar explicaciones, Alejandro trasladó a Sofía y a Emma del apartamento de Corvetto a una pequeña suite de huéspedes en el 4º piso de la propiedad. La razón que dio fueron renovaciones en su edificio. Sofía aceptó el arreglo del modo en que había aprendido a aceptar cada gesto de bondad de esa casa, con gratitud silenciosa y ninguna pregunta. Llegó el día, el primer sábado del mes. Alejandro convocó al consejo completo, los 12 capos, cada hombre de mayor rango de la familia Moretti. También extendió, por los canales apropiados, una invitación formal a don Víctor Duca para discutir y redactar los términos finales de la boda y la fusión de las 2 familias. Don Víctor aceptó y llegó con 2 guardaespaldas personales. Viviana viajó con su padre. En su portafolio de cuero, entre carpetas de seda, llevaba una carta de separación ya preparada para que Alejandro la firmara, la humillación final que planeaba arrancarle antes de que lo eliminaran. La reunión se celebró en el gran salón del consejo, en la planta baja. Una larga mesa de mármol blanco recorría todo el largo del cuarto. Una araña de cristal colgaba sobre ella. Se sirvió vino. Las pesadas puertas de roble se cerraron. Alejandro se levantó desde la cabecera de la mesa. Habló brevemente, unas palabras corteses de bienvenida, un asentimiento a los años de tensión llegando por fin a su conclusión. Entonces, su voz bajó de tono. Antes de firmar nada esta noche, caballeros, quisiera que el salón escuchara una grabación. Al otro extremo de la mesa, Marco se levantó y caminó hacia adelante. Colocó el pequeño dispositivo digital en el centro exacto del mármol. Presionó reproducir. La voz melosa de Viviana llenó el salón, clara como una campana. Ayúdame a sacar a Sofía Romano y a su hija. Luego saca a Alejandro mismo. Te pondré a la cabeza de la familia Moretti. El silencio que siguió fue absoluto. Los 12 capos giraron la cabeza despacio,
todos a la vez, para mirar a Viviana. El rostro de don Víctor se puso del color del papel viejo. Viviana se puso de pie de un salto, su silla rechinando fuerte contra el mármol. Es falso. La grabación es falsa. Esto es una fabricación. Marco, con calma, abrió la carpeta de cuero que llevaba en la otra mano y deslizó una pila de documentos a lo largo de la mesa. Registros de transferencias bancarias, los contratos con los 6 capos que ella había intentado comprar, fotografías de los maletines de aluminio en la bodega, cada nombre, cada fecha, cada euro. Don Víctor comprendió en ese instante que todo estaba perdido. El viejo don metió la mano dentro de su abrigo con la velocidad de un hombre la mitad de su edad. Sacó una pequeña pistola oscura y disparó un tiro de advertencia directo hacia la araña de cristal sobre la mesa. La araña estalló. Fragmentos de cristal cayeron sobre el mármol como una repentina y dura nevada. En el caos, Viviana sacó una pequeña pistola plateada del portafolio a su lado y disparó salvajemente hacia la cabecera de la mesa, hacia Alejandro, hacia Marco, la mano temblando, la puntería arruinada por el pánico. Alejandro y los guardias apostados junto al muro se dejaron caer detrás de la mesa de mármol. Las balas marcaron la pared de madera detrás de ellos. Don Víctor y Viviana corrieron hacia la puerta lateral, el pasillo de servicio que bajaba hacia los corredores inferiores. Viviana no corrió a ciegas. Corrió hacia la cocina. Recordó, con la claridad afilada de una mente enfriada por la furia, que a esa hora la pequeña estaba sentada en su banquito, comiendo su pan de la tarde con la señora Rosa. Cuando una serpiente se sabe acorralada, ataca lo primero que tiene cerca, y lo más cercano era una niña de 3 años. Viviana corrió por el pasillo de servicio con sus tacones negros, el abrigo de zorro blanco ondeando detrás de ella como un ave de rapiña desplegando las alas. Irrumpió en la cocina cálida y luminosa. Emma estaba sentada en el banquito de madera en el rincón de la larga mesa de carnicero. Rosa estaba de pie a su lado, sirviendo carbonara de una olla de cobre sobre un platito azul. Una cucharita de madera descansaba en la manita de Emma. La muñeca de trapo estaba apoyada contra una servilleta doblada. Viviana no aminoró el paso. Cruzó la mesa con el brazo y tomó a Emma de la muñeca delgada. Tiró con fuerza. Rosa gritó y se lanzó hacia adelante. El brazo libre de Viviana la golpeó de lleno. La vieja cocinera fue lanzada hacia atrás. Su cabeza golpeó el borde de la barra de mármol con un sonido pesado y sordo, y se desplomó sobre el piso de baldosas. Emma comenzó a gritar, un grito agudo y filoso que cortó el aire. ¡Mamá! ¡Mamá! Viviana le tapó la boquita con una mano y la arrastró, pataleando, fuera de la cocina y por la entrada lateral de la propiedad. Un sedán negro esperaba en el portón de servicio. El chofer de Viviana, un napolitano que había traído consigo desde Nápoles, tenía el motor ya encendido. Viviana lanzó a la niña al asiento trasero y subió tras ella. Las llantas chillaron contra la grava. 4 pisos más arriba. Sofía había escuchado el primer grito. Ya estaba corriendo. Alcanzó la escalera de mármol en segundos. Su pie resbaló en el 3er escalón. Cayó con fuerza, deslizándose sobre los antebrazos y las rodillas, el codo abriéndose contra el borde de piedra, la rodilla floreciendo en un moretón oscuro antes de que siquiera pudiera sentirlo. Se levantó a rastras y siguió corriendo. Llegó a la planta baja a tiempo para ver el sedán negro desaparecer por el portón exterior. Gritó el nombre de su hija hacia la niebla. Alejandro y Marco salieron por la entrada principal con las armas desenfundadas. Vieron el sedán negro correr colina abajo hacia el este. El Bentley blanco de don Víctor ya se había ido, alejándose en dirección contraria. El viejo don se había separado, usando a su propia hija como distracción. Alejandro cayó de rodillas junto a Sofía y sostuvo sus hombros mientras ella intentaba seguir corriendo. «Quédate aquí»,
Quédate aquí, mi amor. Yo la traeré de vuelta. Sofía sacudió la cabeza con violencia. La sangre corría por su antebrazo hasta el mármol. Voy contigo. Es mi hija. Él la miró a los ojos, color miel, húmedos de lágrimas, y duros como acero templado. No discutió. La levantó y la llevó a medio cargar hasta la Range Rover blindada, que ya esperaba encendida en el patio. Marco ya estaba en el asiento trasero, una laptop abierta sobre las rodillas, la pantalla brillando en azul pálido contra su rostro. GPS, dijo Marco mientras cerraban de golpe la puerta. Puse un chip en el Bentley de Viviana la semana pasada. Se dirigen al puerto abandonado de Génova, 2 horas por carretera. El refugio de Don Víctor, viejas bodegas, aguas profundas, muelle privado. Ha mantenido hombres ahí durante meses. Habrá 100 armas esperando. La mandíbula de Alejandro se tensó. Condujo mientras hablaba por la radio encriptada empotrada en el tablero, dando órdenes en ráfagas cortas y limpias. 40 hombres de la unidad de élite Moretti a Génova, los 12 francotiradores de Marco a Génova, 2 transportes blindados y un pequeño helicóptero a Génova. Cada hombre armado, cada hombre informado, cada hombre en silencio hasta su señal. El convoy atravesó la noche italiana. Los faros rasgaban la niebla sobre la autopista. Milán quedó atrás. El camino se desenrollaba negro y mojado frente a ellos. Durante los primeros 20 minutos, Sofía no habló. Sostenía su codo herido contra el estómago y miraba fijo hacia adelante, los labios moviéndose en una oración que nadie podía escuchar. Luego, en voz baja, sin volver la cabeza, dijo: «Gracias». Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían en el camino. «No me agradezcas, Sofía. Soy yo quien la trajo a este peligro». Ella sacudió la cabeza. «No, tú la amaste. Por eso está en peligro, y por eso vamos a traerla de vuelta». Lo miró solo un segundo, y entonces pronunció palabras que no había dicho a ninguna alma viva desde la mañana en que enterraron a Isabela. «Sofía, si algo me pasa esta noche, Marco te llevará a ti y a Emma a Zúrich. Hay una cuenta ahí, suficiente para 3 generaciones. Emma nunca más tendrá que dividir un pan». Apretó el volante con más fuerza. «Pero pase lo que pase, por favor, vive. Por Emma y por mí. Necesito saber que en algún lugar de este mundo, ustedes 2 siguen respirando». Sofía no respondió con palabras. Cruzó la mano por la consola y la posó, tibia y firme a pesar de la sangre seca en su brazo, sobre la de él en el volante. A las 4 de la madrugada, el puerto abandonado de Génova. La niebla rodaba espesa y lenta desde el mar de Liguria, envolviendo el mundo en un silencio húmedo y gris. Contenedores oxidados se alzaban en torres apiladas, de 3, de 4 niveles en algunos puntos, como catedrales de hierro silenciosas abandonadas hace tiempo por su Dios. Las grandes grúas del muelle se erguían negras contra la niebla, curvas y esqueléticas, como huesos de dinosaurios todavía en pie donde murieron. Unas pocas lámparas de sodio seguían ardiendo en postes inclinados, arrojando débiles círculos de luz amarilla sobre el concreto mojado. El mar susurraba contra el rompeolas de piedra. El aire olía a sal y diésel. El convoy Moretti apagó las luces a 500 metros y rodó hasta detenerse en silencio detrás de una fila de bodegas derrumbadas. Los 12 francotiradores de Marco se movieron primero. Escalaron las grúas, escalaron las torres más altas de contenedores. Encontraron sus ángulos y se instalaron en posiciones de perfecta quietud. Solo la niebla pálida de su respiración delatando que estaban vivos. Alejandro tomó a 10 de los pistoleros de élite Moretti y avanzó por la izquierda, silencioso como sombras entre las paredes de contenedores. Marco avanzó por la derecha con otros 12. A Sofía le habían ordenado permanecer dentro de la Range Rover blindada,
con las puertas cerradas. Esperó exactamente 40 segundos. Luego se deslizó afuera, hacia la niebla, tras Alejandro. La pequeña pistola que él le había puesto en la mano apretada baja contra el muslo. Muy adelante, en lo alto de la torre más alta, un contenedor ISO de 12 metros a 3 niveles de altura, estaba don Víctor. A su lado, Viviana. Frente a ella, apretada contra su pecho como un escudo de carne cálida y suave, Emma. 50 hombres de los Duca estaban repartidos por los contenedores circundantes y el concreto abajo. La voz de don Víctor rasgó la niebla, áspera, vieja y llena de odio. Alejandro, sal y cambiaré a la niña por tu vida. Alejandro no respondió. Levantó la mano. Hizo un pequeño gesto hacia la oscuridad. Los francotiradores abrieron fuego. Los minutos que siguieron no pertenecían a ningún idioma que un hombre normal pudiera hablar. Pertenecían únicamente al sonido. El estallido de los rifles rebotaba en las paredes metálicas de los contenedores y se multiplicaba en un trueno que parecía venir de todas direcciones a la vez. Los destellos de las bocas de fuego florecían en la niebla como pequeñas flores anaranjadas y se desvanecían. Voces gritaban órdenes en italiano y en dialecto napolitano. Pies martillaban el concreto mojado. La respiración llegaba rápida y filosa. Las posiciones Duca comenzaron a colapsar. Un pistolero en la segunda torre cayó. Otro fue derribado al intentar alcanzar un punto más alto. Un tercero quedó atrapado detrás de una caja oxidada y forzado a soltar su arma. Los francotiradores de Marco eran quirúrgicos. Eliminaron primero a los comandantes, luego las radios, luego los flancos. En 8 minutos, el nivel del suelo del puerto era territorio Moretti. Pero en lo alto, sobre la torre de contenedores, Viviana todavía sostenía a Emma. Y entonces, atravesando el trueno y la niebla, una vocecita aguda gritó hacia la oscuridad: ¡Señor Moretti! ¡Señor Moretti! La voz de la niña atravesó a Alejandro como una hoja. No pudo esperar ni un segundo más. Hizo una señal a 2 de sus mejores hombres para que lo cubrieran. Entonces, corrió. Cruzó el terreno abierto entre las torres de contenedores, en un zigzag bajo y rápido. Las balas chispeaban contra las paredes metálicas a su izquierda y a su derecha. No aminoró el paso. Llegó a la base de la torre, saltó, se sostuvo de los peldaños atornillados al costado y comenzó a trepar. En el segundo nivel, un guardaespaldas de los Duca se le vino encima. El puño de Alejandro golpeó una sola vez, con fuerza, y el hombre cayó contra la pared del contenedor y no se levantó. Siguió trepando. Se impulsó hasta la cima del tercer nivel. Viviana lo vio un latido demasiado tarde. Su agarre sobre Emma se aflojó menos de medio segundo. Alejandro no dudó. Cruzó los últimos 3 metros en 2 zancadas. Arrancó a Emma de los brazos de Viviana, la apretó contra su pecho. Giró de modo que su ancha espalda quedara entre el cuerpo pequeño de la niña y las armas detrás de él. 2 disparos de rifle lo alcanzaron casi al mismo instante. Uno en el hombro derecho, uno bajo en la espalda, cerca del cinturón. El impacto lo hizo tambalear hacia adelante. No cayó. Apretó los brazos alrededor del cuerpecito tembloroso contra su pecho. Sus labios encontraron la cima de la cabeza rizada. Cierra los ojos, mi amor. Ciérralos bien fuerte. Te llevaré de vuelta con mamá. Emma obedeció. Cerró los ojos con fuerza y hundió su rostro mojado en el cuello de él. Alejandro se dio vuelta, la llevó hasta el borde del contenedor superior y saltó al segundo nivel. El dolor le desgarró la espalda baja al impactar. Se tambaleó, la apretó con más fuerza y saltó de nuevo al primer nivel. Esta vez cayó sobre una rodilla. Se obligó a ponerse de pie. Corrió entre las paredes de los contenedores, entre el humo, entre la niebla, cada paso un nuevo corte de fuego a través de su cuerpo. No se detuvo hasta que la vio.
Sofía, de pie detrás de un muro bajo de contenedores, los dos brazos ya abiertos, llegó hasta ella. Colocó a Emma en sus brazos. Emma lloraba ahora, aferrada a la camisa negra de él con sus puñitos, la voz quebrándose entre los sollozos. «El señor Moretti está sangrando. Mamá, el señor Moretti está sangrando». Alejandro puso a Emma en los brazos extendidos de Sofía. Sofía cayó de rodillas sobre el concreto mojado, recogiendo a su hija contra el pecho. Sus manos, ya manchadas con la sangre de su propio codo abierto, ahora estaban manchadas también con la sangre de Alejandro. Ella no podía hablar. Solo sostenía a Emma y lloraba el llanto silencioso de una mujer que casi había perdido el último pedazo de su corazón. Alejandro se obligó a enderezarse. Todo el costado derecho de su cuerpo ardía. Sacó la segunda pistola de la funda dentro de su abrigo. Giró de nuevo hacia los contenedores y alzó la voz hacia la niebla. «Marco, flanco izquierdo, toman el muelle sobre la torre más alta». Viviana miró hacia abajo. Vio a Alejandro de pie. Lo vio respirar. Algo dentro de ella se quebró. La belleza pulida, los huesos finos, la boca roja. Todo se retorció en algo que ya no era humano. Había planeado cada paso de esa noche. Había comprado hombres. Había comprado la paciencia de su propio padre. Y ahora, el hombre al que había venido a matar estaba de pie en medio de su campo de batalla arruinado, dando órdenes. Saltó al segundo nivel de los contenedores. Saltó de nuevo al primero. Aterrizó sobre el concreto y avanzó tambaleándose. Su pequeña pistola plateada se alzó en una mano temblorosa. La fijó en el centro de la espalda de Alejandro. Alejandro no la vio. Estaba haciendo señas al equipo de flanqueo, señalando hacia la torre más alta donde don Víctor todavía intentaba dar órdenes por radio. Sofía la vio. Sofía lo vio todo en un instante congelado. La pistola, el ángulo, la distancia. Y a Alejandro, ajeno a todo. Colocó a Emma en el suelo detrás del muro bajo de contenedores. Apretó el cuerpecito tembloroso contra el metal. «Quédate abajo, amor mío. No te muevas. No mires». Emma asintió entre sollozos. Sofía corrió. No dudó ni un latido. Cruzó el terreno abierto entre ella y el hombre que le había devuelto la vida, y arrojó su cuerpo entre él y el arma de Viviana. La pistola disparó. La bala golpeó a Sofía en el costado izquierdo del pecho, cerca del corazón. El aire salió de ella en un único sonido suave. Se dobló hacia adelante y cayó sobre el concreto mojado. Alejandro giró. La vio caer. Vio la sangre. Vio su cabello oscuro extendido sobre el suelo. Y desde algún lugar profundo del hombre que no había alzado la voz en 3 años, salió un sonido que nadie en la familia Moretti le había escuchado jamás. El rugido de un hombre que ya había perdido todo una vez, y que se había jurado a sí mismo que jamás volvería a perderlo. Viviana se quedó paralizada. No había contado con Sofía. En ese único latido congelado, su puntería se aflojó. Ese latido fue suficiente. Desde arriba, Marco hizo una pequeña señal con el puño en alto. 12 rifles de francotirador dispararon a la vez. Don Víctor cayó donde estaba, en lo alto del contenedor, la radio todavía en la mano. Viviana recibió un disparo en la pierna y se desplomó sobre el concreto a pocos metros de Sofía, su pistola deslizándose lejos sobre el suelo mojado. Gritó una vez y luego quedó en silencio. Los pistoleros Duca que quedaban miraron hacia su don caído. Soltaron las armas. Las manos se alzaron despacio en la niebla. La batalla había terminado. Alejandro cayó de rodillas junto a Sofía. No sentía el dolor en su propio cuerpo. La recogió con cuidado entre sus brazos, sosteniendo su cabeza contra el hombro. Su voz, la voz del silencio, la voz que había gobernado imperios, salió temblorosa y pequeña. «Sofía, Sofía, abre los ojos. Ábrelos, mi amor. Por favor, no dejes que te pierda».
Sus párpados temblaron. Lo miró. Sonrió una sonrisa pequeña, cansada y hermosa, y levantó una mano temblorosa para tocar su mejilla. Cuida a Emma. Prométeme que la cuidarás tú mismo. Vivirás, ¿me oyes, Sofía? Vivirás. Lo siento, susurró ella. Tenía que hacerlo. No tienes nada de qué disculparte, nada. Emma llegó corriendo desde la niebla, los rizos volando, los piecitos resbalando sobre el concreto mojado. Se dejó caer junto a su madre, y le sujetó la mano con las dos suyas, sollozando sin palabras. Alejandro los envolvió a ambas entre sus brazos, madre e hija, y su sangre se mezcló con la de Sofía sobre el pequeño vestido de algodón apretado entre los tres. El helicóptero médico llegó en 10 minutos. Alejandro y Sofía fueron elevados juntos hacia el amanecer gris pálido. Permanecieron en coma inducido durante 3 días. Al cuarto día por la mañana, los médicos salieron del ala privada de la clínica y le dieron a Marco las palabras que había estado rogando escuchar. Ambos vivirían. Sofía había tenido suerte. La bala había fallado su corazón por 5 milímetros. Alejandro despertó primero. El cuarto estaba en silencio. La luz del sol caía en franjas lentas sobre la sábana blanca. Junto a la cama, en una sillita demasiado alta para ella, estaba Emma, su muñeca de trapo sobre el regazo. La fotografía descolorida de Antonio descansaba en su manita. Susurraba con esa vocecita a la fotografía. «Papá, sé que puedes oírme. Por favor, mantén al señor Moretti aquí conmigo. Por favor, no quiero perder a nadie más». La garganta de Alejandro se cerró. Estiró la mano con debilidad y le acarició los rizos con una mano vendada. Emma se dio vuelta. Vio sus ojos abiertos. Rompió en llanto y se lanzó, con cuidado, sobre su pecho. Y él la sostuvo ahí con la fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la familia Moretti se reconstruyó desde los cimientos. Marco fue ascendido formal y públicamente al rango de subjefe. El 70% de las operaciones de la familia se trasladaron a negocios legítimos. La naviera del puerto, una pequeña cadena de hoteles boutique a lo largo del lago, los viñedos de la Toscana que alguna vez habían pertenecido al abuelo de Alejandro, un fondo de inversión inmobiliaria administrado desde Milán. Viviana fue entregada a los tribunales italianos junto con cada grabación, cada documento, cada transferencia bancaria que Marco había pasado meses recopilando. La familia Duca colapsó en cuestión de una temporada. Su nombre, tras 15 años de sangre, dejó de pronunciarse. 6 meses después, a finales de junio, el sol se levantó dorado y cálido sobre las colinas de Como. El jardín de girasoles de Isabela había vuelto a florecer por completo. Cientos de altas cabezas amarillas giraban despacio hacia la luz, hilera tras hilera, exactamente como ella una vez los había plantado. La vieja banca de piedra había sido lavada, libre ya de musgo. La fuente de bomba manual volvía a funcionar, derramando agua clara en la base soleada. Sofía se había recuperado por completo. Solo quedaba una tenue cicatriz pálida sobre su corazón. Vestía un sencillo vestido blanco largo que rozaba el pasto, el cabello castaño suelto y bajo, sujeto con un pequeño girasol. Emma tenía ahora 4 años, más alta, los rizos cayéndole hasta los hombros. Llevaba un vestidito blanco y cargaba su muñeca de trapo, ahora remendada con hilo blanco prolijo por las propias manos de Rosa. Alejandro vestía un traje negro sencillo, sin corbata. Las tenues cicatrices en su hombro y en la espalda baja le recordaban cada mañana lo que el amor le había costado y lo que le había devuelto. Antes de que comenzara la ceremonia, se arrodilló en el pasto, no frente a Sofía, sino frente a Emma. Tomó sus 2 manitas entre las suyas. «Emma, quiero hacerte la pregunta más importante de mi vida. ¿Me permitirías convertirme en tu papá? Un papá de verdad».
Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas al instante. Asintió con fuerza, le echó los brazos al cuello y pronunció las palabras que lo desarmaron por completo. Sí, papá. Alejandro la abrazó con fuerza contra su pecho y lloró sin vergüenza. Sofía se quedó a unos pasos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Él se puso de pie. Se volvió hacia Sofía. Se arrodilló de nuevo, esta vez entre los altos girasoles que se alzaban hacia el sol. Abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo de diamante sencillo, discreto, silenciosamente hermoso. Sofía Romano, tú y Emma me enseñaron a vivir de nuevo. Recibiste una bala por mí, pero la verdad es que me habías rescatado antes que eso, de 3 años muriendo en silencio. ¿Serás mi esposa? ¿Serás mi familia por el resto de mi vida? Ella no pudo hablar. Solo asintió. Se hincó de rodillas junto a él, entre las flores, y lo besó con suavidad mientras el viento se movía por el campo dorado a su alrededor. La pequeña boda se celebró ahí mismo, en el jardín. Marco fue el padrino, en un traje gris, sonriendo por primera vez en muchos años. Rosa lloró como si su propia hija se estuviera casando. Lorenzo, con su mejor abrigo negro, llevó a Sofía del brazo por el pasillo de girasoles. Había solo 30 invitados, y cada uno de ellos era amado. Emma corrió por delante con una pequeña canasta, riendo, esparciendo pétalos sobre el pasto. Sobre una mesita conmemorativa junto a la ceremonia, 3 fotografías enmarcadas en plata permanecían juntas. Isabela y Chiara, una junto a la otra, y Antonio sonriendo con su vieja camisa de trabajo. 4 almas, presentes al fin, para ser testigos de una nueva felicidad naciendo de todo lo que habían dejado atrás. Y así, querido oyente, la historia de Alejandro Moretti llega a su final, tranquilo y suave. Durante 3 años había creído que su corazón estaba enterrado en el camposanto de una iglesia. Había levantado murallas de mármol y silencio alrededor de un alma que creía ya muerta. Entonces, una niña pequeña con un vestido de algodón descolorido, cargando una muñeca de trapo, y la fotografía doblada de un padre al que apenas recordaba, entró en su palacio vacío, y sin proponérselo jamás, le enseñó al hombre más temido de Italia a volver a respirar. La lección que esta historia deja en nuestras manos es sencilla, pero tal vez sea la más importante de todas. A veces, el hombre más frío de la sala solo está esperando a un pequeño corazón lo bastante valiente para creer en él. El amor verdadero no llega a través de contratos políticos. No se compra con dinero ni se protege con poder. Llega en los momentos más pequeños e inesperados, en medio pan guardado para una madre cansada, en un único girasol llevado en manitas temblorosas, en un susurro de «está bien». Llorar es como el corazón respira, y a veces, el niño que más ha perdido es precisamente quien puede salvar al hombre que ha dejado de creer que puede ser salvado. Ahora, nos encantaría escucharte a ti. ¿Alguna vez te ha rescatado, en tu propia vida, alguien que jamás esperabas? ¿Crees que incluso el corazón más oscuro puede volver a florecer cuando finalmente encuentra a la persona correcta? Si estuvieras en el lugar de Alejandro, ¿encontrarías el valor de abrir tu corazón una vez más después de una pérdida así? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Leemos cada palabra y cada mensaje que dejas se convierte en parte de la razón por la que seguimos contando estas historias. Si Alejandro, Sofía y la pequeña Emma tocaron tu corazón hoy, tómate un momento para presionar el botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas la próxima historia que traemos para ti. Dale like a este video y compártelo con alguien que quieras, porque en algún lugar, alguien puede necesitar escuchar exactamente esta historia hoy, en este preciso momento de su vida. De parte de todo nuestro equipo,
Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, un hogar en paz y días llenos de alegría. Que siempre encuentres luz, incluso en tus noches más oscuras. Y que siempre haya alguien en tu vida, aunque sea solo una niña pequeña con medio pan en la mano, para recordarte que esta vida todavía vale la pena vivirla. Y no te pierdas nuestra próxima historia. Nos lleva al sur, a las calles bañadas de sol de Sicilia, donde otro jefe mafioso carga con un secreto familiar enterrado durante 20 largos años, y donde un niño de la calle, pequeño y frágil, de los callejones de Palermo, está a punto de cambiarlo todo. ¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso de Sicilia se encuentra con el niño más indefenso de Palermo? El nuevo video llegará el próximo sábado. Hasta entonces, gracias por escuchar con todo tu corazón.